Tenía 22 años cuando me desmayé en medio del comedor del sindicato de estudiantes, después de mi último examen final. El estrés, la deshidratación, 2 noches seguidas sin dormir, y el peso abrumador de saber que, por muy bien que lo hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Todo eso finalmente me alcanzó. Un segundo, estaba intentando beber mi café frío y revisando memes de celebración. Al segundo siguiente, me desperté bajo luces brillantes, con una enfermera sosteniendo un portapapeles y vía intravenosa ya en mi brazo. Carter, estás en el hospital. Colapsaste, dijo ella, con voz tranquila pero firme, como si lo hubiera dicho 100 veces. Vas a estar bien. Tenía ojos amables, del tipo que inmediatamente me hicieron sentir más seguro y, extrañamente, avergonzado. Asentí, aturdido, tratando de recordar qué día era. Tenía la garganta seca. Todo mi cuerpo se sentía como un globo al que alguien le había sacado el aire. Quería preguntarle qué hora era, tal vez incluso bromear diciendo que los exámenes finales realmente me habían quitado años de vida, pero apenas podía hablar. Más tarde, me dijeron que era agotamiento puro, agravado por deshidratación inducida por el estrés, el tipo de cosa que te acecha lentamente y luego ataca. Habían llamado a mi contacto de emergencia, mi madre, y luego a mi contacto de respaldo, mi hermano. Ninguno de los dos contestó. Ni siquiera un mensaje de texto. Esa parte no me sorprendió. En realidad, no. Me dolió, pero no me impactó. Mi familia tenía la costumbre de aparecer solo cuando les beneficiaba. Yo era el billete de oro, como solía llamarme mi hermano Josh, siempre con sarcasmo y siempre con burla. Yo sacaba las notas, ganaba las becas, me ganaba la aprobación de parientes lejanos que no sabían nada mejor. No era el mayor, ese era Josh, de 25 años, lleno de ruido y ego, ni la menor, esa era Lexi, de 17 años, a la que mimaban interminablemente. Pero yo era el que se había escapado, el que no reprobaba clases, el que no lo pillaban colando cerveza en el sótano, el que no respondía en las cenas familiares. Así que, naturalmente, era el más resentido. Mamá solía decir cosas como, Carter, tú eres el fácil. Como si eso significara que no necesitaba preocuparse por mí, como si yo no necesitara apoyo, como si ser el bueno fuera un permiso para ignorarme por completo. Así que, cuando la enfermera me dijo que nadie había venido, solo sonreí un poco, asentí y dije, sí, eso tiene sentido. La única razón por la que supe que estaban al tanto de mi hospitalización fue porque, más tarde esa noche, cuando finalmente tuve acceso a mi teléfono, revisé mis notificaciones y encontré una publicación de Josh en Instagram. Una foto de sus pies apoyados en la mesa de café, una cerveza en una mano y el control de Xbox en la otra. El pie de foto decía, paz y tranquilidad por fin. Me quedé mirándolo fijamente durante un largo minuto. No fui etiquetado ni mencionado por mi nombre, pero no hacía falta. Lo publicó 3 horas después de que el hospital lo llamara. No me enfadó. Todavía no. La ira es algo que requiere energía. Lo que sentí fue algo más frío, más vacío. Dejé el teléfono y giré la cabeza hacia la ventana. Había una rendija en las persianas, lo suficientemente ancha como para que entrara un rayo de luz de luna. Esa noche, no lloré. Simplemente me quedé en silencio. Pasó una semana. No salí del hospital. Mis constantes vitales eran estables, pero todavía estaba con fluidos. Mi presión arterial era un yo-yo. Mi apetito se desvaneció, y a los médicos no les gustaba la forma en que me encogía cada vez que alguien abría la puerta demasiado fuerte. Resulta que, cuando tu cuerpo se rompe, no se recupera sin más, se lamenta lenta y silenciosamente. Y el silencio de casa continuó. Ni visitas, ni llamadas, ni siquiera de Lexi, que solía ser mi pequeña sombra antes de llegar a la escuela secundaria y de repente decidió que yo era aburrido. Pensé que tal vez era mejor así. Tal vez necesitaba el silencio. Nada de viajes de culpa, nada de mensajes de texto pasivo-agresivos de «te extrañamos», solo espacio. Hasta la 8ª mañana. Ese fue el día en que me desperté con 42 llamadas perdidas. La mayoría eran de mamá, algunas de Josh, una de Lexi, pero fue el mensaje de texto que siguió lo que me revolvió el estómago. De mamá, estamos en problemas. Llama ahora. Lo leí 3 veces. No sé qué esperaba sentir.
Pánico, preocupación, miedo. Pero lo que realmente sentí fue algo mucho más oscuro, algo profundo y quieto, como el fondo de un lago justo antes de una tormenta. Porque sí la llamé, pero no por la razón que esperaban. Y si voy a contarte esa historia, la historia completa, debes entender exactamente quiénes eran estas personas. No solo lo que me hicieron esa semana, sino lo que han estado haciendo toda mi vida. Debes saber cómo se sentía ser Carter, el niño invisible que nunca se defendió, que nunca pidió más, que pensaba que el amor significaba guardar silencio para que todos los demás pudieran hablar. Porque esta no es solo una historia sobre llamadas al hospital o exámenes finales. Es una historia sobre despertar, y todo comenzó años antes de esa llamada. ¿Sabes qué es lo gracioso? Cuando era niño, pensé que todas las familias eran como la mía. Pensé que era normal que me castigaran por sacar un 91 en una prueba de matemáticas, mientras que mi hermano apenas raspaba con C y aún así lo llevaban a comer hamburguesas. Pensé que tenía sentido que yo tuviera que cuidar a Lexi gratis todos los fines de semana, pero que yo recibiera $50 solo por no olvidarla en el centro comercial una vez. Pensé que eres el responsable era un cumplido, como si ser ignorado fuera una recompensa por el buen comportamiento. Eso es lo que pasa al crecer dentro de la disfunción, aprendes a calibrar tus expectativas en torno a ella. Aprendes a encoger tu voz para que no resuene demasiado fuerte, a caminar suavemente cuando ya estás haciendo todo bien. Aprendes que ser de bajo mantenimiento no es una táctica de supervivencia, es un papel del que no te permiten salir. Así que, para cuando me fui a la universidad, no estaba amargado. Todavía no. Solo estaba cansado. Cansado de ser siempre el que daba, el que se doblegaba, el que encubría a todos los demás. Pensé que alejarme lo arreglaría, que si estudiaba lo suficiente, me graduaba lo suficientemente rápido, tal vez podría volver a casa y finalmente ser visto. Pero mi casa no me extrañó. Simplemente me reemplazó. Permítanme retroceder un poco. Yo siempre fue el ruidoso. El alma de la fiesta, Mr. Carisma. No le importaban las reglas y no le importaba quién limpiara su desorden. Una vez fue arrestado a los 19 años por robar en tiendas con sus amigos. Mamá lo sacó de la cárcel con dinero de mis ahorros universitarios. Ni siquiera me lo dijo hasta que noté el estado de cuenta. ¿Su excusa? Es solo dinero, Carter, él necesitaba ayuda. No seas egoísta. Lexi, por otro lado, era la bebé. Frágil, dramática, siempre al borde de algún nuevo desastre. Cuando comenzó a reprobar clases en la escuela secundaria, ¿adivina quién fue arrastrado a darle tutoría todas las noches por FaceTime mientras hacía malabares con mis propios exámenes parciales? Y cuando ella lloraba diciendo, «Tienes tanta suerte, Carter, eres bueno en todo», ¿adivina quién tuvo que consolarla en lugar de enfadarse? Me seguía diciendo a mí mismo que yo era el pegamento, que si aguantaba un poco más y seguía haciendo lo correcto, se darían cuenta. Entrarían en razón. No lo hicieron. Para mi tercer año de universidad, había dejado de volver a casa en vacaciones. Les dije que era para ahorrar dinero, pero la verdad era que no podía soportar otro día de Acción de Gracias en el que yo llegaba tarde, oliendo a marihuana, y aún así le tocaba trinchar el pavo, mientras mamá me pedía que tomara más fotos de la familia, como si yo fuera el fotógrafo contratado, no un miembro de ella. Dejaron de hacerme preguntas. Dejaron de llamar a menos que necesitaran algo. Y luego vino el último año, exámenes finales, presión, ataques de pánico. No le conté a nadie sobre un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del campus, 2 trabajos de investigación, una presentación y un proyecto de fin de carrera. No tenía tiempo para mí, ni margen de error. Estaba funcionando con las reservas. La mañana que colapsé, había estado despierto durante casi 40 horas. Recuerdo haber pensado, mientras entregaba mi trabajo final, solo unas horas más y podrás respirar. Gracioso. Supongo que mi cuerpo decidió que no podía esperar. Ya les conté sobre despertarme en el hospital, sobre la publicación de Paz y Tranquilidad de Josh. Pero lo que no dije, lo que no quise admitir ni siquiera para mí mismo, fue que todavía tenía la esperanza de que vinieran. El día 2, mantuve la cortina abierta por si alguien entraba. El día 4, me dije a mí mismo que tal vez no sabían en qué hospital estaba. La enfermera me confirmó que sí lo sabían. El día 6,
la enfermera me preguntó si tenía amigos que pudieran traerme una muda de ropa. Eso dolió. No tenía energía para contactar a compañeros de clase. Apenas hablaba con la gente fuera de los proyectos grupales. Siempre estaba demasiado ocupado para fiestas, demasiado concentrado para perder el tiempo saliendo con alguien. Me di cuenta de que las únicas personas que dependieron de mí, que esperaron algo de mí, eran las que no estaban aquí ahora. Luego vino el día 8, la llamada telefónica, 42 llamadas perdidas. Mamá, Josh, Lexi, el mensaje de texto de mamá, estamos en problemas. Llama ahora. Recuerdo haberlo mirado fijamente durante un minuto entero, debatiendo si debía molestarme siquiera. Pero la curiosidad es algo divertido. No le importa si estás herido, solo quiere saber. Así que llamé. Mamá respondió al instante. Oh, gracias a Dios, Carter, dijo, como si yo fuera el que se hubiera desvanecido. Necesitamos que vuelvas a casa ahora. Ni saludo, ni cómo estás, ni reconocimiento de la llamada del hospital. Esperé un segundo. He estado en el hospital. Una pausa. Sí. Bueno, pensamos que estabas bien. No dijeron que fuera potencialmente mortal. No dije nada. Solo dejé que eso calara. Ella se apresuró. Es Josh. Está en problemas. Problemas serios, por supuesto. Aparentemente, Josh había acumulado $12,000 en deudas de tarjetas de crédito a nombre de papá. Papá falleció cuando yo tenía 16 años, otra historia completamente distinta, y el banco había congelado la cuenta familiar. Mamá se acababa de enterar cuando intentaba pagar la hipoteca. Lexi necesitaba la matrícula para su escuela privada el próximo mes. Las facturas se estaban acumulando. Necesitaban ayuda. Y fue entonces cuando lo soltó. Sabemos que has estado ahorrando tu estipendio, cariño. Y obtuviste ese reembolso de beca el semestre pasado. ¿Puedes volver a casa y ayudarnos a resolver esto? Lo dijo como si fuera obvio, como si se lo debiera. Me incorporé en la cama del hospital, con la vía intravenosa tirando ligeramente de mi brazo. ¿Me estás pidiendo dinero? No, dijo rápidamente. Bueno, sí, pero solo por ahora. Josh cometió un error. Ya sabes cómo es. Entró en pánico. Sigue siendo tu hermano. Sigue siendo mi hermano. El mismo hermano que una vez me encerró en el garaje durante 2 horas porque no quería hacer su tarea. El mismo hermano que fue al baile de graduación con la chica que me gustaba en el último año, solo para fastidiarme. El mismo hermano que, hace 8 días, publicó sobre paz y tranquilidad mientras yo estaba inconsciente en una cama de hospital. No dije nada, solo dejé que el silencio se alargara. Mamá lo llenó de culpa, como siempre. Carter, siempre te hemos apoyado. Pagamos tu primer semestre. Hemos estado aquí para ti. Usaste mi fondo universitario para sacar a Josh de la cárcel. Ella no respondió. He estado aquí solo durante más de una semana, dije, con voz inexpresiva. Ni llamadas, ni visitas. Me desmayé, mamá. Eres fuerte. Siempre lo has sido. Casi me río. Ese es el problema, pensé. Crees que mi fuerza es infinita, que significa que no necesito nada. Pero yo había terminado de ser fuerte para personas que solo se daban cuenta de mí cuando me volvía útil. Ella siguió hablando, haciendo promesas. Si los ayudaba ahora, me pagarían. Josh se disculparía. Lexi llamaría. Podríamos volver a ser una familia. Le dije que necesitaba pensarlo. Colgué. Luego volví a revisar el feed de Josh. Había borrado la publicación del Paz y Tranquilidad, pero Internet nunca olvida. Yo había tomado una captura de pantalla. Y justo debajo, una publicación más nueva, una foto de él sentado en el asiento del conductor de un auto nuevo. El esfuerzo da sus frutos, decía el pie de foto. Ese auto estaba registrado a nombre de mamá, lo recordé porque la ayudé a solicitar el préstamo el verano pasado. Ese fue el momento en que algo cambió. El momento en que la presa se rompió. No solo estaba herido, estaba enfadado, pero no del tipo ruidoso y explosivo que era famoso en Josh.
Esta era la ira fría y silenciosa, el tipo que ve patrones y comienza a hacer planes. Cerré mi teléfono, me recosté en la cama y comencé a pensar. Porque si querían mi ayuda, si pensaban que yo seguía siendo el hijo bueno, silencioso, complaciente y desinteresado que siempre volvería a casa cuando lo llamaran, entonces tal vez era hora de que aprendieran cómo suena realmente el silencio cuando se rompe. Y lo mejor de todo, es que no tenían idea de lo que se avecinaba. Todavía no. Después de colgar esa llamada con mamá, me senté en la cama del hospital durante mucho tiempo y simplemente miré la pared. La bolsa de solución intravenosa sobre mí estaba medio vacía, tarareando con un suave ritmo mecánico que de alguna manera hacía que el silencio a mi alrededor fuera más fuerte. Observé el goteo constante, como si me estuviera hipnotizando. No pensando, no planeando, solo absorbiendo. Porque, por mucho que me encantaría decir que me sentí empoderado después de esa llamada, como si finalmente me hubiera defendido, eso sería una mentira. Me sentí roto. Me sentí vacío, como si acabara de abrir la última puerta en una casa sin habitaciones y lo único que hubiera encontrado dentro fuera polvo. Una cosa es saber en el fondo que a tu familia no le importas, y otra muy distinta es que te lo confirmen en voz alta, repetidamente. Y la peor parte, una parte de mí todavía quería ayudarlos. Una parte de mí todavía anhelaba ser querido, ser apreciado, que me dijeran, aunque fuera una vez, gracias por mantener todo en orden. Pero ahora sabía que eso no iba a suceder. Me quedé en el hospital 2 días más. Querían controlar mi presión arterial y hacerme pruebas. No me importó. Era la primera vez en años que alguien me revisaba por algo más que lo que yo podía hacer por ellos. Las enfermeras preguntaban cómo dormía. Los médicos escuchaban cuando decía, todavía no tengo hambre. Uno de los internos me trajo un libro de sudoku porque mencioné que me gustaban los acertijos. Era extraño recibir ese tipo de atención tranquila. Me hizo darme cuenta de lo hambriento que estaba de cuidado humano básico. En mi último día, firmé los papeles de alta yo mismo. Empaqué mis cosas lentamente, doblando mi gastada sudadera con capucha y el cargador de mi portátil en la misma mochila que había llevado desde el 2.º año. Mis zapatos todavía estaban cubiertos de sal de las aceras nevadas. Ni siquiera tenía un abrigo de invierno conmigo. Había estado demasiado concentrado en sobrevivir a los exámenes finales como para pensar en el clima. Al salir del hospital, pasé junto a una mujer que era llevada en silla de ruedas por su hijo adolescente. Estaba pálida y temblando, claramente asustada, pero él la sostuvo de la mano todo el tiempo. Traté de no mirar, pero no pude evitar pensar, ese podría haber sido yo si hubiera importado. Tomé el autobús de vuelta a mi apartamento fuera del campus. Mi compañera de piso, Louise, se había ido por las vacaciones de invierno, así que el lugar estaba oscuro y silencioso. Dejé caer mi mochila y me quedé parado en medio de la sala de estar por un minuto, desorientado. El silencio solía ser un consuelo, ahora se sentía como un vacío. Abrí el refrigerador, vacío excepto por mostaza y un recipiente de yogur griego caducado. Lo cerré de nuevo. Luego me senté en el suelo y lloré. No fue fuerte, solo un temblor silencioso y miserable, de esos en los que te duelen las costillas y te cuesta respirar. Ni siquiera me sequé la cara. Simplemente me quedé allí, acurrucado alrededor de mis rodillas, dejando que la soledad finalmente se derramara de mí. Fue el punto más bajo al que jamás había llegado. Sin familia, sin comida, nadie enviando un mensaje de texto para preguntar si estaba bien. Y aunque acababa de aprobar todos mis exámenes y técnicamente había terminado mi último semestre temprano, no me sentí victorioso. Me sentí desechable, como si hubiera construido toda mi vida tratando de demostrar que merecía ser amado, y todo lo que tenía para mostrar era un título y un pecho hueco. Pero lo bueno de tocar fondo es que, una vez que lo haces, dejas de tener miedo de caer, porque ya estás ahí. Así que esa noche, todavía sentado en el suelo frío de baldosas de mi cocina, abrí mi portátil y comencé a hacer un plan. No se lo dije a nadie, ni a Louise, ni a antiguos compañeros de clase, y definitivamente no a mi familia. Decidí que iba a desaparecer. No físicamente, sino emocionalmente. No más actualizaciones, no más llamadas a casa, no más segundas oportunidades. Querían que yo fuera el fuerte. Bien. Podrían ver lo fuerte que me había vuelto cuando dejé de usar esa fuerza para sostenerlos. El primer paso fue simple,
cortar el contacto. Bloqueé a Josh. Bloqueé a Lexi. No bloqueé a mamá todavía, pero la silencié. La puse en modo no molestar. Quería ver qué diría cuando se diera cuenta de que no estaba respondiendo. Ella no dijo mucho. Algunos mensajes de texto cargados de culpa. Uno, realmente necesitamos hablar. Luego, silencio. Luego transferí el último de mi estipendio a una nueva cuenta de ahorros en un banco digital, uno que ellos no sabían que usaba. A continuación, solicité una pasantía que había estado mirando durante meses, una fundación de educación sin fines de lucro en Boston. Remota, flexible, impulsada por una misión. Había marcado la aplicación semanas atrás, pero no me había atrevido a aplicar. No creía tener el tiempo o las agallas. Pero ahora no tenía nada más que tiempo, y agallas era todo lo que me quedaba. Lo envié a las 2:17 de la madrugada, junto con una carta de presentación que reescribí 4 veces. Vertí cada gramo de furia tranquila y resiliencia en esa carta. Les dije cómo la educación había sido mi salvavidas, cómo quería ayudar a estudiantes como yo, los olvidados, los niños fáciles que nunca recibieron el apoyo que necesitaban porque no eran ruidosos con su dolor. No esperaba recibir respuesta. Así que, cuando recibí el correo electrónico para la entrevista 2 días después, casi no creí que fuera real. La entrevista fue por Zoom. Usé el único blazer que tenía y coloqué mi portátil sobre una caja de cartón para obtener la altura correcta. Estuve temblando todo el tiempo, pero canalicé la versión de mí mismo que quería ser, seguro, concentrado, astuto. Me contrataron en el acto. Una pasantía de 3 meses, a tiempo parcial, con opción a pasar a tiempo completo después de la graduación. No se lo dije a nadie. Se sentía bien, limpio, tener algo solo para mí. Las siguientes semanas fueron un borrón. Todavía no tenía mucho dinero, así que estiré cada dólar. Arroz y verduras congeladas, café gratis de eventos del campus. Vendí mis viejos libros de texto y usé el efectivo para comprar un abrigo de segunda mano decente. Me enseñé a cocinar comidas sencillas. Hice una regla, una comida caliente al día, sin importar qué. Leí libros, no para clase, solo para mí. Releí El Guardián entre el centeno y me di cuenta de que me identificaba con Holden mucho más de lo que jamás admití. Comencé a escribir un diario, solo unas pocas frases al día, en su mayoría cosas como, hoy no lloré o comí almuerzo con proteínas. No era poético, pero era mío. Y lentamente, casi imperceptiblemente, comencé a levantarme. No de manera dramática, no con fanfarrias, sino con pequeñas victorias. Un día sin revisar mi teléfono cada 5 minutos. Un momento de silencio que no se sintió como abandono. Una noche en la que me quedé dormido sin pensar en la sonrisa arrogante de Josh o la voz de mamá en mi cabeza. No hablé con mi familia, ni siquiera cuando Lexi envió un mensaje de texto que decía, hola, una noche de la nada. No respondí. Ella no insistió. Mamá envió un mensaje de feliz año nuevo. Esperamos que te esté yendo bien. Te extrañamos. Adjuntó una foto de la mesa de la cena familiar, mi silla vacía. La miré fijamente durante mucho tiempo y luego la borré, porque ya no estaba desaparecido. Estaba reconstruyéndome. Y para marzo, estaba prosperando. La fundación me ofreció el puesto a tiempo completo. Remoto, $55,000 al año, beneficios incluidos. Lo acepté a los 10 minutos. Era la mayor cantidad de dinero que jamás había visto en un contrato. Me mudé del apartamento en abril y conseguí un estudio para mí solo. Paredes pequeñas y desnudas, pero era mío. Mi nombre en el contrato de arrendamiento, mis comestibles en la nevera. Mi vida. Me hice socio de un gimnasio. No para ponerme musculoso, sino para volver a sentirme fuerte en mi propia piel. Comencé terapia a través del plan de salud de la fundación. Mi terapeuta se llamaba Elise. No me preguntó sobre mi familia durante las primeras 3 sesiones, solo preguntó qué quería. No supe cómo responder a eso. Nunca me lo habían preguntado antes. Pero poco a poco, lo descubrí. Quería paz. Quería distancia. Quería dejar de sentir que le debía algo a todo el mundo solo por existir. Para el verano, me sentía como una persona diferente.
No curado, no del todo, pero sólido. Por eso, cuando llegó la carta física, no un correo electrónico, casi me reí. Un sobre grueso con la letra de mi madre en el anverso. Sin dirección de remitente, solo mi nombre. Dentro había una tarjeta, una de esas genéricas de Pensando en ti, con una flor de acuarela en el frente, y una nota dentro garabateada rápidamente, como si tuviera miedo de lo que estaba escribiendo. Carter, ahora sí estamos en serios problemas. Josh hizo algo grave. Por favor, llama. Te necesitamos. Eres el único que puede arreglar esto. Ni disculpa, ni reconocimiento de los meses de silencio. Solo necesidad. Siempre necesidad. Siempre yo, el hombre que arregla las cosas. Pero esta vez no solo era más fuerte. Estaba listo, porque tenía un plan. Y estaban a punto de aprender la diferencia entre el Carter que se callaba y el Carter que observaba todo, recordaba todo, y finalmente no tenía nada que perder. Y cuando digo que les devolví la llamada, lo hice, pero no de la forma en que esperaban. Ni de cerca. No les devolví la llamada de inmediato. Dejé la carta sobre mi escritorio durante 2 días. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía que estaba pasando junto a un incendio que otra persona había iniciado, un incendio que ahora esperaban que yo apagara. Sabía lo que era. Otra crisis. Otro desastre autoinfligido. Otra búsqueda desesperada de la persona a la que habían pasado años ignorando hasta que fue conveniente. Y seré honesto, por una fracción de segundo, estuve a punto de tirarla directamente a la basura, porque me estaba yendo bien. Tenía un trabajo que amaba. Tenía paz. Había pasado de casi colapsar bajo presión a reconstruir toda mi vida desde cero. Pero esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de arreglar algo. Verán, pasé la mayor parte de mi vida pensando que el silencio era seguridad, que mantenerme callado preservaba la paz, que si solo trabajaba duro, me mantenía invisible y agachaba la cabeza, el universo me recompensaría. No es así. El silencio no es seguridad, es solo el espacio que las personas con derecho llenan con sus propias voces cuando la tuya falta. Y yo había terminado de darles ese espacio. Así que, tomé la carta por última vez. Releí la tinta descuidada, eres el único que puede arreglar esto. Gracioso, considerando que no había sabido nada de ninguno de ellos en más de 4 meses. Ni un feliz cumpleaños, ni una revisión, solo otra emergencia, otra demanda. No llamé, envié un correo electrónico. Se sintió más limpio, más agudo, más formal, como dibujar un límite con bolígrafo en lugar de con lápiz. Asunto, emergencia familiar. Hola, mamá. Recibí tu carta. Espero que todos estén a salvo. No estoy seguro de qué cosa grave hizo Josh esta vez, pero no puedo prometer que ayudaré, no hasta que tenga más información. Estoy muy ocupado con el trabajo y tengo compromisos que no puedo dejar. Si quieren que los escuche, primero deberán contarme todo. Por escrito, sin juegos esta vez. Carter. Lo envié, cerré el portátil y preparé el almuerzo. Ni siquiera revisé si había respuesta hasta la mañana siguiente. Cuando lo hice, tenía 3. Uno de mamá, uno de Josh y uno de una fuente inesperada, Lexi. Abrí el de mamá primero. Carter, no aprecio el tono frío, pero haré lo que pediste. Josh fue sorprendido falsificando cheques a nombre de papá otra vez. Usó documentos antiguos de la caja fuerte en el garaje. La policía vino a la casa la semana pasada. Están investigando un posible fraude. Si presentan cargos, podría significar la cárcel. La cuenta está congelada. La hipoteca tiene 2 meses de retraso. Mi crédito se está hundiendo. Necesitamos dinero para pagar los honorarios legales y arreglar este desastre. Pensamos que tal vez podrías hablar con un abogado amigo de la universidad o ver si hay alguna manera de darle un giro a la situación. Siempre tuviste facilidad con las palabras. ¿Giro? Esa fue la palabra que usó. No resolver, no comprender, no asumir la responsabilidad. ¿Giro? Como si yo fuera una firma de relaciones públicas, como si esto fuera solo otra vergüenza temporal para barrer debajo de la alfombra. El correo electrónico de Josh fue más corto. Hermano, mamá dice que me bloqueaste.
Bien, pero esto no es mi culpa. Esos cheques eran viejos y nadie estaba usando el dinero de todos modos. No voy a pagar por esto. Si no ayudas, es tu culpa. Ahí estaba. Ni disculpa, ni reconocimiento de lo que hizo. Solo el mismo derecho arrogante que siempre había tenido, como si él fuera la víctima y yo el irracional por no apresurarme a salvarlo. Pero la verdadera sorpresa fue el correo electrónico de Lexi. Carter, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que no he estado ahí, pero no supe lo mal que se estaban poniendo las cosas hasta que aparecieron los policías. Mamá está enloqueciendo. Yo se está culpando a todos. Simplemente. No sé qué hacer. Me gradúo el año que viene, pero mamá dice que tal vez tengamos que vender la casa. Y sigue diciendo, Carter lo arreglará. No creo que sea justo. No deberías tener que hacerlo. Lamento todo. Solo quería que supieras que no espero nada. Espero que estés bien. Lexi. No era una disculpa completa, pero tampoco era una demanda. Eso significaba algo. No les respondí a ninguno de ellos de inmediato. En cambio, comencé a reunir mis cartas. El primer paso fue el conocimiento legal. Yo no era abogado, pero era metódico. Y una cosa que aprendes al crecer en una familia como la mía es a observar, a archivar pequeños detalles, a leer entre líneas. Así que, me puse a indagar. Comencé con el patrimonio de papá. Él había fallecido hace 6 años, cuando yo tenía 16. Un ataque al corazón, repentino. No era perfecto, distante, estricto, pero había sido el único en la familia que no me trataba como a un mueble. Dejaba notas en mi lonchera, me enseñó a hacer presupuestos, me dejaba quedarme despierto hasta tarde para ver documentales de Nova. Él era el que me llamaba la calma en la tormenta. Cuando murió, mamá se hizo cargo de todas las finanzas. Nos dijo que todo estaba bajo control, que la casa estaba a su nombre ahora, que las cuentas de papá se habían consolidado. Pero recordé algo pequeño, una conversación de hace años, solo días después del funeral. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, todavía con mis pantalones negros, apenas comiendo mi puré de papas. Yo se estaba quejando de no recibir el reloj de papá, y mamá, claramente exhausta, espetó, obtendrás lo que es tuyo cuando el fideicomiso lo diga. El fideicomiso. No el testamento, no el patrimonio, el fideicomiso. Esa palabra se me quedó grabada. Nunca volví a preguntar por ella. Yo era un adolescente en duelo. Pero ahora hizo clic. Así que llamé a una abogada, no a una amiga, no tenía muchos, sino a una colega de la fundación que solía trabajar en planificación patrimonial. Su nombre era Daniele. Ella accedió a una consulta rápida. Le conté la situación a grandes rasgos. Sin nombres, solo hipótesis. ¿Qué sucede?, pregunté, si alguien establece un fideicomiso para sus hijos y uno de los hijos nunca ve nada de él. Ella hizo algunas preguntas. Edad de los hijos, quién era el fiduciario, si el fideicomiso tenía una fecha de caducidad. Le conté todo lo que recordaba, incluyendo que yo tenía 16 años cuando murió y que mamá se hizo cargo de todo inmediatamente. Eso suena a un fideicomiso familiar, dijo lentamente. Irrevocable, posiblemente. Puede que aún seas un beneficiario. Si tu nombre estaba en ese fideicomiso y nunca se disolvió, hay un rastro legal documentado. Y si el fiduciario manejó mal los fondos o te negó el acceso, eso es procesable. ¿Procesable? Esa palabra me golpeó como la cafeína. ¿Podría alguien, digamos un hermano, haber cometido fraude usando esa información del fideicomiso? Absolutamente, dijo ella. Especialmente si los documentos fueron mal utilizados. Si alguien falsificó cheques usando activos del fideicomiso, eso es criminal. Hizo una pausa. Pero también es una palanca. Una gran palanca. Terminé esa llamada e inmediatamente fui a buscar papeleo. No tenía mucho, pero tenía una vieja caja de zapatos en el almacén etiquetada papá. Dentro había tarjetas, fotos, y enterrada en el fondo, una copia del programa de su servicio conmemorativo. Escondida en él, doblada en cuartos, había una carta del abogado que había manejado su patrimonio. En la esquina superior,
ID de Fideicomiso 7983 LLC. Debajo, fideicomisarios, principal, Margaret Avery, cónyuge, secundario, Carter Avery, al cumplir los 25 años. Lo miré fijamente. Faltaban 4 meses para mi cumpleaños número 25. 4 meses. Y me convertiría en CEO fiduciario. Y esa fue la grieta que había estado esperando. La casa, la cuenta bancaria, cualquier inversión restante, si estaban vinculadas a ese fideicomiso, y yo lo había usado fraudulentamente y mamá lo había permitido, entonces yo tenía más que palanca. Tenía control. Pasé la semana siguiente haciendo lo que mejor sabía hacer, trabajar en silencio, en segundo plano, mientras todos me subestimaban. Le envié un correo electrónico a Daniele nuevamente. Ella aceptó ayudarme a presentar una investigación formal sobre el fideicomiso. Comenzaríamos con una solicitud de registros. Sin acusaciones todavía, solo papeleo, un pie legal en la puerta. Investigué nuestra propiedad familiar. Descubrí que mamá había sacado 2 préstamos con garantía hipotecaria sobre la casa, ambos en los últimos 5 años, ambos vinculados a la misma cuenta congelada que mencionó en su correo electrónico. Revisé los registros públicos de Josh. Nada todavía, pero el sitio web del condado mostraba un número de caso pendiente. Eso significaba que la policía lo estaba investigando. Fraude, falsificación, delitos de cuello blanco, pero aún así un delito grave. Y luego, cuando todo estuvo alineado, cuando tuve suficientes puntos para dibujar una imagen muy fea, hice la llamada. No a ellos, sino a Lexi. Ella respondió al segundo timbrazo. Carter. Hola, dije. Un largo silencio. Luego ella susurró, no pensé que volverías a llamarme nunca. No estoy llamando para arreglar las cosas, dije. Estoy llamando para ofrecerte una opción. Ella escuchó mientras yo le exponía todo. El fideicomiso, los cargos pendientes, el rastro financiero. Le dije lo que sucedería si lo hacía público. No solo con la presentación legal, sino con los trapos sucios de la familia. Pero no estoy haciendo esto para hacerte daño, dije. Solo quiero que se detenga. Y tú eres la única que podría entender eso. Ella se quedó callada. ¿Entonces qué quieres que haga? Nada todavía. Solo estate lista, porque cuando suelte el seguro de esto, va a explotar. Y necesitaba a alguien en el interior que no se inmutara cuando el polvo se asentara. Alguien que, como yo, hubiera terminado de fingir que todo estaba bien. Cuando colgué, me recosté en mi silla. Las piezas estaban en su lugar. La verdad estaba cargada, lista. Y si mi familia pensaba que podían arrastrarme de vuelta solo para limpiar otro desastre, estaban a punto de descubrir lo que se sentía cuando el callado finalmente habla. El día en que todo finalmente se abrió no fue dramático. Ni nubes de tormenta, ni trueno, solo una tranquila mañana de martes de junio. La luz del sol se derramaba sobre el suelo de mi estudio mientras yo estaba sentado en mi escritorio con una taza de café instantáneo, el barato, el tipo que solía beber a tragos durante la semana de exámenes finales. Pero esta vez, lo bebí lentamente, con calma, constantemente, porque sabía lo que venía. La solicitud de registros del fideicomiso había sido procesada. Daniele me envió todo por correo electrónico, saldos, transferencias, firmas, cheques escaneados, incluso marcas de tiempo. Fue como abrir una puerta a una habitación que no sabía que existía, excepto que todo dentro de la habitación tenía mi nombre. Resulta que papá había establecido el fideicomiso para ambos hijos, en plural, con partes iguales. Y en el momento en que cumpliera 25 años, me convertiría en CEO fiduciario, pero solo si el fiduciario principal, mamá, había actuado de buena fe. Ella no lo había hecho. Los documentos lo dejaban claro. Miles sacados a lo largo de los años. Algunas transferencias etiquetadas como mejoras del hogar, pero claramente utilizadas para otras cosas. Varios cheques escritos directamente a Josh, firmados descuidadamente en una imitación temblorosa de la letra de papá. Y luego, el clavo en el ataúd, un cheque escaneado que Josh había escrito solo 4 meses antes. La firma ni siquiera se parecía remotamente a la de papá. Parecía que la había garabateado con su mano no dominante en la oscuridad mientras estornudaba. Fraude claro como el día.
Pero no presenté cargos de inmediato. Preparé el escenario. Esa fue siempre la parte que subestimaron, la paciencia. Programé una reunión a través del bufete de Daniele. Ella accedió a organizarla en su oficina, actuando como mediadora neutral. A mamá se le dijo que la reunión era para discutir soluciones. A Josh se le dijo que era para ayudar a su caso. No se requirió la asistencia de Lexi, pero cuando preguntó si podía, le dije que sí. Ella llegó primero. Cuando entró en la sala de conferencias, sus hombros estaban caídos de una manera que nunca antes había visto. No dramática, no derrotada, solo cansada. Se sentó frente a mí con una pequeña sonrisa triste. «Te ves diferente», dijo. «Tú también». «Lo siento», susurró. Asentí. «Hablaremos después». Luego llegó mamá. Abrazó a Lexi primero. También me abrazó a mí, lo que me sobresaltó porque no podía recordar la última vez que lo había hecho. Olía a detergente y a ansiedad rancia. «Te ves delgado», murmuró. «Deberías cuidarte mejor». No respondí. Josh apareció al final. Llevaba una colonia lo suficientemente fuerte como para noquear a un animal pequeño. No parecía asustado, parecía molesto. «Terminemos con esto», murmuró, dejándose caer en su silla como si esto fuera una gran molestia para él. Daniele comenzó la reunión con calma. Profesional. Explicó el propósito, revisar el estado del fideicomiso, la investigación y los posibles resultados legales. Los dedos de mamá se apretaron alrededor de la correa de su bolso. Josh puso los ojos en blanco. Me recosté y dejé que el silencio guiara las cosas. Daniele proyectó los documentos en el monitor. Línea por línea, los guió a través de las discrepancias, los retiros, las firmas falsificadas, las cuentas vinculadas a la casa. La respiración de mamá se volvió superficial. Josh se movió incómodamente por primera vez. Luego Daniele hizo clic en la última página. La cláusula del fideicomiso que indicaba que si el fiduciario principal incumplía el deber fiduciario, la autoridad se transfería inmediatamente al fiduciario secundario, yo. El rostro de mamá se quedó sin color. «Carter», susurró. Y ese fue el momento exacto en que el papel cambió. Yo ya no era el callado. Ya no era el niño confiable, ni el saco de boxeo emocional, ni la solución conveniente a los problemas de todos. Yo era el fiduciario. Yo era el que sostenía el bolígrafo esta vez. Crucé las manos sobre la mesa. He revisado todo, dije con calma. Y he tomado mi decisión. Mamá negó con la cabeza. Carter, por favor, no hagas esto. No nos humilles así. Tú hiciste esto, dije en voz baja. Yo solo encontré el papeleo. Ella se encogió como si la hubiera golpeado. Josh se inclinó hacia adelante. Está bien, nos equivocamos un poco. Un poco, repetí. Daniele sacó el total proyectado. $68.413 robados o malversados. $32.000 vinculados directamente a cheques falsificados. $12.000 relacionados con la cuenta congelada de la treta de la tarjeta de crédito de Josh. Todo documentado. Todo bajo jurisdicción del fideicomiso. Josh tragó saliva con dificultad. Mamá susurró, estábamos tratando de mantenernos a flote. Tu padre no nos dejó mucho. Hicimos lo que teníamos que hacer. No, dije. Hicieron lo que era más fácil. Ella se cubrió la cara con las manos. Luego me dirigí a Josh. Sabes que pueden acusarte, dije. ¿Verdad? No tal vez. No posiblemente. Puede. Y dado tu historial, probablemente obtendrías el máximo. Su voz se quebró por primera vez. Carter, vamos. Somos hermanos. Los hermanos no falsifican el futuro del otro, dije. Él se quedó en silencio. Mamá extendió la mano sobre la mesa. Por favor, lo que quieras, lo arreglaremos. Solo dinos qué hacer. Miré su mano, luego a ella, luego a la vida que habían construido sobre mi silencio. Y finalmente, solté por completo. Esto es lo que va a pasar, dije.
Sus cabezas se levantaron de golpe. Ambos van a firmar el formulario de transferencia de fiduciario hoy. Con efecto inmediato, asumo todas las decisiones relativas al fideicomiso. La boca de mamá se abrió, luego se cerró. Ella asintió. También firmarán un acuerdo de reembolso, continué. Cada dólar malversado será reembolsado al fideicomiso durante los próximos 10 años, en cuotas mensuales y legalmente vinculantes. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Josh parecía querer voltear la mesa, pero no se movió. «¿Y si no lo hacemos?», murmuró. Daniele respondió por mí. Entonces el fideicomiso presenta una demanda civil y el fiscal de distrito procede con los cargos por fraude criminal. Él se hundió en su silla. Lexi observaba en silencio, con los hombros temblando un poco, pero no por miedo, sino por alivio. Yo no había terminado. «La casa», dije. «Es propiedad del fideicomiso. Eso significa que si no se realizan los pagos, puedo forzar una venta». La voz de mamá tembló. «Carter, esa es nuestra casa». «Era la casa de papá», corregí. «Y la usaste como un cajero automático hasta que casi colapsa». Ella miró hacia abajo. «Y una cosa más», añadí. Ellos se prepararon. Dejarán de decirle a todo el mundo que soy yo quien arregla las cosas. He terminado de ser la red de seguridad de la familia. Silencio. Mamá asintió primero, con vacilación, con vergüenza. Josh, después de un largo minuto, murmuró, «Bien». Los documentos fueron firmados ese día. Todos ellos. No porque quisieran, sino porque por primera vez en sus vidas, no tenían poder sobre mí. Y por primera vez en mi vida, yo tenía poder sobre ellos. Cuando terminó la reunión, no me quedé para abrazos. No me quedé para disculpas, ni promesas, ni intentos desesperados de arrastrarme de vuelta al ciclo. Salí. Lexi me siguió hasta el pasillo. «Carter», dijo suavemente. Me giré. «Quise decir lo que escribí», dijo. «No espero nada, pero gracias por no dejar que me tragaran entera a mí también». Estudié su rostro. Parecía asustada, pero también parecía libre. «Eres la única que lo intentó», dije. «Eso cuenta». Ella asintió, con los ojos húmedos. La acompañé hasta el ascensor. Me apretó la mano antes de que las puertas se cerraran. Cuando salí, el sol se sintió cálido de una manera que no había sentido en años. Calor real. No obligación disfrazada de amor. No presión disfrazada de responsabilidad. Solo luz solar. Solo aire. Solo libertad. No miré hacia atrás. Avancé. Seguí adelante. Asumí oficialmente el fideicomiso una semana después. Vendí algunos activos pequeños para estabilizar las cosas. Puse la casa en un plan de pago estructurado. Establecí límites tan gruesos que un bulldozer no podría atravesarlos. Mamá envió algunos mensajes después de eso. Disculpas, invitaciones a cenar, revisiones. Respondí cortésmente, pero distante. No fui cruel, solo no disponible. Josh no me contactó en absoluto. Lexi sí lo hizo. Pequeños mensajes, actualizaciones, fotos de su birrete de graduación garabateado con planetas y pequeñas estrellas, una foto de su carta de aceptación a una universidad a 3 estados de distancia, una simple línea debajo, «Gracias por ayudarme a salir». Respondí a esos. Pero el mejor momento, el momento que ni siquiera sabía que había estado esperando, llegó en mi cumpleaños número 25. Una sola carta, sin dirección de remitente. En el interior, eres la calma en la tormenta. Sabía que algún día encontrarías tu propia vida. Estoy orgulloso de ti, hijo. Papá. No sé cuándo lo escribió. Tal vez años antes de fallecer, tal vez estaba destinado a ser entregado más tarde, tal vez olvidado en un cajón de escritorio hasta que de alguna manera llegó al correo. Pero al sostenerlo en mis manos, me di cuenta de algo que nunca había entendido completamente, no me había reconstruido solo. Una parte de él había estado allí todo el tiempo. Y ahora, la tormenta finalmente había pasado.